Buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos las transmisiones de este miércoles 30 de enero. Se nos está acabando enero, se está yendo el año muy rápido, muy veloz. Y aquí estamos con ustedes para estas transmisiones informativas. Mientras pues nos dé la vida, nos dé la información siempre nos va a dar. Hay muchísima información en estos días, no solamente de la lucha contra el robo de combustibles o de las declaraciones de López Obrador en sus conferencias de prensa, sino también pues de expedientes y de visitas internacionales, en fin, de todo lo que podamos aquí informarles y comentar. Muchas gracias a quienes están sumando, a quienes nos están viendo, a Jesús Hidalgo, a José Guillermo Salazar Páez, a María Castro, gracias a los que se están sumando, a Charo Mejía, buenas noches, ¿cómo están? A Víctor Rodríguez, gracias a Pat Castillo que nos está recordando a las gatitas, aquí andan, a Miguelito Hernández, buenas noches, a Miguel Hernández, a César Garnica que nos ve desde León, Guanajuato. Espero que la situación en Guanajuato y sobre todo en Celaya esté más tranquila. A Rosa de los Vientos, gracias, buenas noches. A Salomón Rangel, muchas gracias. A Gerardo Méndez, buenas noches, siempre al pie del cañón, Gerardo, muchas gracias. Teresa Bazán, buenas noches. Berta Garza Cruz, Eduardo, gracias, buenas noches. Estamos aquí para informar qué sucedió el día de hoy. A locutora Paxa Villamila, mi pariente, debemos ser por ahí. A Silvia Lira, saludos desde Querétaro, muchas gracias. A Alejandro Noriega, gracias. En fin, vamos a entrar a lo que hoy sucedió con la desclasificación y el análisis, nada más y nada menos que de 9,000 hojas, 9,000 hojas, casi 3 bibliotecas Salvat o diccionarios Salvat, fueron analizadas por el grupo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y son las fojas o las declaraciones del caso de Mario Aburto. Para quienes sean menores de 25 años, o quienes sean menores incluso de 30, en marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, ocurrió uno de los asesinatos políticos determinantes en la vida contemporánea del país, y también uno de los cismas internos en el grupo compacto que había llegado a la presidencia y al poder con Carlos Salinas de Gortari. Asesinaron en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994 a Luis Donaldo Colosio. Se escribieron muchísimas cosas, se hicieron demasiadas investigaciones, se alteraron algunas pistas. Desde el principio se atrapó a un personaje llamado Mario Aburto, que declaró su culpabilidad, y que luego se atrapó a un segundo tirador. Después quedó la idea de que solo había un tirador en el caso Colosio. Lo que Mexicanos contra la Corrupción, y en especial Raúl Olmos, uno de sus grandes y buenos reporteros, analizaron en este expediente es la secuencia de hechos y dichos de Mario Aburto, en donde él niega que haya sido el asesino solitario. Él niega haber sido el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio, y bajo el argumento de que es un asunto de interés general, el grupo, la Organización Mexicanos contra la Corrupción, desclasificó esta información en 9 capítulos y señala, por ejemplo, cómo la novia de Aburto o sus 2 primos, quienes en una primera ocasión admitieron que Aburto sabía manejar armas y que lo habían visto practicar, en otra declaración, en una segunda declaración, denunciaron que la policía del caso los amenazó y condicionó para hacer esta declaración. Una vez más empiezan a salir otra vez testimonios de torturas, de presiones y de todas estas técnicas para construir expedientes. Aburto en su primera declaración admitió haber creado un plan para asesinar a Colosio y que actuó en solitario.
Después denunció abusos físicos y amenazas por parte de la policía del caso. En otra tercera declaración se retractó y fue golpeado y amenazado por los cuerpos de seguridad. Y lo más morboso de este asunto es que admitió, y está literalmente, una llamada telefónica que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México, y quizá uno de los principales sospechosos al inicio, pero que bueno, al pasar de los años lo que uno se da cuenta es que Salinas de Gortari ni siquiera controlaba todo lo que él decía controlar, al grado tal de que le asesinaron a su candidato, a su heredero, en fin, hay una serie de elementos en donde difícilmente se puede decir con contundencia que él haya ordenado el asesinato de Colosio. No hay nada que lo confirme. Pero el asunto más delicado, me están diciendo que está un poco bajo el volumen de la transmisión. Vamos a tratar de subirle, cambiar de audífonos y por supuesto de micrófonos. ¿Escuchamos bien ahora? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha el sonido adecuado? Cácaro me están diciendo. Bueno, si escuchan a los tamales oaxaqueños es que están pasando por aquí. Me dicen que se escucha peor. ¿Ya se escucha? Buenas noches, estamos aquí. No me voy, nada más estaba yo cambiando de audífonos. Está bien el sonido, estamos bien, qué bueno. Gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí monitoreando. Así son estas cosas. Se escucha mucho mejor, qué bueno. Qué bueno, Kafkito también me dice que se escucha mejor. Elena Vega dice, estoy en el asunto de Mario Aburto, del expediente que hoy fue dado a conocer por Mexicanos contra la Corrupción. Y ellos investigaron 9,000 fojas del expediente, o 9,000 hojas, y crearon una serie de documentos en 9 capítulos, en donde hacen revelaciones muy claras de cómo se alteró el expediente de Mario Aburto y que finalmente él no pudo haber sido el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio. Lo más morboso de esta revelación es un fragmento de las declaraciones de Mario Aburto, en donde habla de que Salinas, como presidente de la República, le llamó por teléfono y que quería negociar conmigo, dice él, y que lo que el declarante quisiera, el presidente se lo iba a dar. Es decir, si Mario Aburto quería algo, Salinas de Gortari le ofrecía lo que quisiera, pero que el de la voz, es decir, Mario Aburto, tenía que prestarse a declarar que él había sido el asesino solitario, que él dijera que de preferencia había, y que de preferencia dijera que le había pagado un partido político, a lo que el declarante contestó que aunque lo mataran jamás se prestaría a declarar eso. Sería interesante saber si Salinas de Gortari va a hacer alguna declaración o alguna referencia a esto que declaró Mario Aburto en el expediente analizado por Mexicanos contra la Corrupción. Dice, Mario Aburto le contestó a Salinas que aunque lo mataran, jamás se prestaría para hacer una declaración de este tipo, y que a continuación la persona con la que dialogaba, es decir, con Salinas de Gortari, le dio un golpe en el rostro, no más bien el personaje que le estaba pasando el teléfono, y le dijo que quién era él para haber dicho lo anterior.
es una de las partes más delicadas de este expediente de Mario Aburto, que pues hoy prácticamente revivió en todos lados. Está la nota en varios portales, sobre todo está en los portales y en el sitio de Mexicanos en Lucha contra la Corrupción. Este es el asunto, digamos, histórico, morboso, que está reviviendo no solamente el expediente Colosio, pues, sino la historia de Mario Aburto. Acuérdense que también hubo hasta una película, hubo hasta muchos libros sobre el caso del asesinato de Colosio. Me dice Carlos Fernández, entonces, ¿quién lo mandó a matar? El grupo compacto. ¿Quién más? No se sabe exactamente y no se ha querido ir hacia los posibles autores intelectuales, los jefes o quienes ordenaron a Mario Aburto. Parece ser que sigue el expediente cerrado en esta idea de que fue un asesino solitario. En fin, mientras sea un asesino solitario, pues no van a indagar hacia arriba y hacia los lados. En fin, me dice que cómo puedo desatender el llamado de los tamales. Lo que ustedes no saben es que este streaming, este Facebook Live está patrocinado por Tamales Oaxaqueños. Entonces se llama Advertisement, que se escuche el sonido de los tamales oaxaqueños y que a ustedes se les antojen. Ya no voy a comer guajolotas porque ustedes dicen que, o varios amigos y amigas comentan que pues son muy grasosas. Pero bueno, esto es parte del show gastronómico. En fin, me dicen que fueron varios Marios. Acuérdense incluso que hubo hasta un análisis del rostro de quien había sido detenido originalmente y del que presentaron ante las cámaras. Y pues hasta bueno se veía, es decir, no se parecía al Aburto que originalmente habían presentado. En fin, una serie de cosas. Aquí hay una parte, lo pueden ver ustedes en el sitio de Mexicanos contra la Corrupción, en donde Aburto hace una recreación y vamos a escuchar el sonido de este video. Es muy breve. Y si escuchan los tamales oaxaqueños y se les antojan, pues bueno, cómprense uno, pueden estar ricos. Aquí vamos a escuchar. No pude haberle hecho yo el segundo disparo, dijo en esta recreación de los hechos Mario Aburto, que pues también se convirtió en una especie como de showman, ¿no? En fin, ¿por qué Mexicanos en Lucha contra la Corrupción reviven el caso de Colosio? ¿Por qué en estos momentos, por los 25 años? Porque se dio acceso a las 9,000 hojas que... Digo, son preguntas que cualquier periodista o cualquier suspicaz se podría hacer. Esto sería lo interesante. ¿Quién llora? Pues Tomasa, la negrita Tomasa nos está llorando aquí y ahorita seguramente va a aparecer en su trono para que ustedes la vean, porque además ella tiene que vigilarnos. Ella está siempre vigilante. El día de hoy, el primer presidente que se reúne con el presidente mexicano, el presidente español Pedro Sánchez, realizó una visita muy extensa a México, se reunió con el primer mandatario, dieron conferencia conjunta Pedro Sánchez y Andrés Manuel López Obrador. Hablaron obviamente de la posibilidad de una negociación o una iniciativa conjunta. Aquí ya están viendo a Tomasa, ya no llora porque está aquí con ustedes para que la vean. Tomasa, ya saben, ella tiene que estar vigilando nuestras transmisiones.
¿Qué opinas, Tomasa, de lo de Mario Aburto? Ella dice que fue un gato solitario. O que sí hay muchos gatos. Los gatos no se dejan atrapar. Ella, pues ya sabe, Tomasa tiene su propia visión de la vida y de nosotros mismos, ¿verdad, Tomasita? En fin, que la visita de Pedro Sánchez también incluyó un evento, una celebración en el Colmex, en el Colegio de México, la institución fundada por muchos de los más importantes cerebros, creadores e investigadores y humanistas que llegaron a México con el exilio. Se están cumpliendo 80 años del exilio español en México y en ese marco pues se hizo la ceremonia el día de hoy en el Colegio de México junto con el presidente español Pedro Sánchez, que es del PSOE, es decir, del Partido Socialista Obrero Español, que ya hace mucho tiempo que dejó de ser socialista, pero que de una u otra manera corrió hacia el centro izquierda el gobierno de España después de esa larga y tremendo periodo de Mariano Rajoy, después del gobierno poco afortunado de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí te están mandando saludos, negrita. Saluda, negritita. Y en el marco de este encuentro, el gobierno de México y el gobierno de Venezuela, el gobierno de Uruguay, emitieron un comunicado el día de hoy haciendo un llamado a realizar una conferencia internacional sobre la situación de Venezuela. Leo las partes fundamentales de este comunicado. En virtud de la posición neutral que ambos gobiernos y ambas naciones han adoptado frente a Venezuela, decidieron organizar una conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales que han compartido esta posición. El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. Este esfuerzo responde al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad. Ambos gobiernos, México y Venezuela y Uruguay, han adoptado una posición de no intervención, a la vez que han externado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por ello, han decidido convocar a un diálogo inclusivo y creíble que solucione la delicada situación que atraviesa nuestros hermanos venezolanos. La conferencia se llevará a cabo el día 7 de febrero, estamos hablando ya del próximo jueves 7 de febrero en Montevideo, Uruguay, y se espera que cuente con la representación de más de 10 países y organismos internacionales. El gobierno de México está listo para trabajar con aquellos miembros de la comunidad internacional que, al igual que Uruguay y la ONU, deseen apostar por la diplomacia. En fin, esta es la posición de los dos gobiernos frente a los intentos de, pues ya de muchas naciones, de reconocimiento de Guaidó y de asimilar ya una situación o una posición en el caso venezolano. En fin, aquí está dicen que les da miedo la manera en que mira nuestra Tomasa, la negra Tomasa, pero ella está vigilante. Dice, ¿cuál es el escenario más cercano a lo que ocurrirá en Venezuela para ti, Genaro? Yo creo que lo más probable es que acuerden ambas fuerzas, las de Maduro y las de Guaidó y la Asamblea Nacional, la realización de un nuevo proceso electoral, y ahí tendrá que convencerse a uno y a otro de esta situación. Mientras tanto, Estados Unidos ha hecho del tema venezolano uno de los ejes, sobre todo para Donald Trump, de deslinde frente al gobierno de Vladimir Putin, justo en los momentos en que en Estados Unidos continúan y siguen saliendo investigaciones relacionadas con la manera en que el gobierno ruso y Vladimir Putin pues prácticamente manipularon el proceso electoral o influyeron en el proceso electoral del 2016 en Estados Unidos. Por último,
No puedo dejar de mencionar esto, lo comentamos en nuestro programa de radio de Villamil Informa, está también en nuestro blog informativo de Villamil Informa. Hay una ola de denuncias en redes sociales relacionadas con secuestros, acosos sexuales y asaltos a mujeres de 16 hasta 35 años en las estaciones del metro de la Ciudad de México. Esto está hablando también de un modus operandi en donde parece que hay grupos de varones que pues prácticamente se acercan a las muchachas, a las jóvenes que están viajando en el metro de la Ciudad de México, simulan incluso una especie de enfrentamiento o de conflicto marital y hacen este tipo de asaltos y de hostigamientos a varias jóvenes. Lo que estamos viendo es que ya hay por lo menos 3 detenidos, según la información del metro de la Ciudad de México, relacionado con este asunto que prácticamente incendió las redes sociales. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta información el día de mañana. Los invito a que nos escuchen en Villamil Informa, que nos lean, que compartan este video con todo y la asesoría de la Santa Negra Tomasa. Buenas noches, sean felices.